Entonces, habíamos visto que la AMF hace referencia a que va a haber una modificación en lo que es la onda, considerando su verticalidad. Y si hablamos de verticalidad de la onda, estamos hablando de la intensidad. Sabemos que la verticalidad nos indica la intensidad y la horizontalidad nos habla del tiempo. Entonces, sí, cuando hablamos de AM, hablamos de la modulación de la amplitud de la onda, pero una modulación simplemente en sentido vertical. Entonces, simplemente va a haber una modificación en el alto, una pequeña variación en cuanto a la intensidad. El ancho de pulso se va a mantener, pero solo va a haber una variación en la intensidad, que tampoco no va a ser una variación agresiva. Eso quiero que me comprenda. Entonces, el AM tiene que ver con la modificación en sentido vertical de la onda. También va a existir una modificación en la amplitud de la frecuencia. Cuando hablamos de la amplitud de la frecuencia, estamos hablando de que va a haber una modificación de la AMF o de la, perdón, eso tendría que ser, va a haber una modulación de la FM y de la AM. Ahora, la elección de la AMF, que es de la amplitud de modulación de la frecuencia, va a tener gran importancia en la terapia, porque cuando nosotros hacemos una modulación en la frecuencia, va a haber una modificación en la salida horizontal de la onda, que quiere decir que voy a variar el ancho del pulso de la salida de la onda. Va a haber segmentos donde van a haber pulsos más largos y segmentos donde hayan muchos pulsos, pero más cortos. A esa situación, cuando hablamos de una modificación del ancho de la onda, se va a hablar de que estamos haciendo una modulación de la amplitud de la frecuencia modulada. Esta puede generar, se puede utilizar en etapas donde exista una cronicidad patológica. Para eso nos va a ser útil esta amplitud de modulación de la frecuencia. Ahora, si la amplitud de modulación de la frecuencia es alta, ¿qué quiere decir? Entre valores de 80 a 200 Hz, la vamos a utilizar en patologías de etapa aguda. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el dolor es demasiado intenso o la persona es demasiado hipersensible. Si nosotros trabajamos con una amplitud de frecuencia modulada baja, entre 1 a 50 Hz, estamos utilizando la corriente para etapas patológicas subagudas o crónicas, en las que se van a generar contracciones musculares. Si los valores van a ser aún más bajos de la MF, entre 1 a 10 Hz, vamos a utilizarlo para lo que son terapias de estimulación muscular. Ahora, hace un momento habíamos visto que existe modulación de frecuencia de barrido y que aparecía la frecuencia de barrido para que la corriente pueda migrar de una frecuencia baja a una frecuencia alta. Ahora, la consecución de las modulaciones que se vayan realizando entre lo que es la intersección de los cruces de los circuitos, cuando va a haber esta intersección y salga la nueva forma de onda, nuestro equipo va a generar esa modulación. Directamente el equipo va a mandar ya esta forma de onda modificada. Cuando sucede esta forma de modulación, se va a hablar de que estamos trabajando dos circuitos. Van a cruzarse dos circuitos. Ahora, si nosotros trabajamos esta modulación de interfase entre dos circuitos,
vamos a hablar que estamos trabajando de un proceso tetrapolar. ¿Qué quiere decir? Tengo aquí un electrodo, aquí otro electrodo, y ambos están mandando energía. Y si voy a utilizar otro electrodo y van a mandarse otra energía, esta intersección entre ambas energías se va a llamar, va a ser más bien el inicio de la energía eléctrica en el cuerpo y esta técnica se va a llamar aplicación tetrapolar de una corriente interferencial. Ahora, cuando nosotros trabajamos modulaciones que no van a salir propiamente del equipo, vamos a tener unas frecuencias moduladas en las que se va a trabajar una técnica bipolar. ¿Qué quiere decir? Que solamente se van a trabajar dos electrodos en un solo canal de energía y que entre estas va a haber una salida de energía eléctrica y en todo este recorrido entre los dos polos es donde va a generarse la respuesta fisiológica. En cambio, en la tetrapolar va a ser en la intersección de las dos salidas o de los dos circuitos de energía eléctrica. Las corrientes interferenciales de igual manera van a tener una aplicación considerando su método. En este caso vamos a tener un método tetrapolar, que significa que vamos a trabajar con 4 polos. Vamos a tener un método tetrapolar con un rastreo de vector automático. ¿Eso qué quiere decir? Que en el equipo se modula y la variación de la corriente eléctrica se va a dar en todo el circuito de la aplicación de los 4 polos. Y por último vamos a ver un método bipolar. Si hablamos del método tetrapolar, significa que vamos a usar 4 polos. Ahora, por lo general, cuando nosotros trabajamos un método tetrapolar, la modulación de la intensidad se va a dar en el lugar de la intersección de la zona. Pero también esta intersección de lo que es la corriente eléctrica va a permitir que la corriente fluya en todo el segmento en donde se ha generado esta intersección. Obviamente dada por dos circuitos diferentes. Ahora, cuando se cruzan las corrientes, en el cuerpo humano es donde se va a dar la interferencia, en el punto medial. Y ese punto medial tiene que estar bien localizado porque se va a aplicar ese punto medial sobre la zona lesionada o área de dolor. Nuestro equipo de corriente eléctrica por lo general va a suministrar la energía. Va a dar la energía para el canal 1 y va a dar la energía para el canal 2. Pero la interferencia se produce a nivel del tejido cuando estas dos se cruzan. No es que el equipo de electroterapia va a mandar ya la interferencia ahí en un método tetrapolar. No, es en la intersección de estas dos corrientes donde se va a producir el efecto de la interferencia de la corriente gracias a que van a estar dentro de una zona del tejido donde se va a trabajar. ¿Me están entendiendo cómo es la técnica tetrapolar? Sí. Ya. Algo muy importante en la técnica tetrapolar es que, como ustedes pueden ver, los circuitos se cruzan. ¿Qué quiere decir? Voy a utilizar un canal en sentido paralelo y voy a utilizar el otro canal con ubicación contraria de los electrodos para generar la interferencia.
No puedo aplicar el canal 1 en este segmento de manera vertical y luego aplicar el canal 2 paralelamente. Ahí no va a suceder ninguna interferencia porque la energía solo va a fluir en esta dirección y este también solo en esta dirección. Por lo tanto, cuando utilizo un método tetrapolar, tendré que aplicar de manera cruzada los electrodos en cuerpos y cuadrantes diferentes. Y el segundo circuito también voy a tener que aplicar de manera cruzada y en cuadrantes diferentes. Va a fluir la energía de un electrodo y luego va a fluir la energía del otro canal de salida. Y en este punto medial donde se está dando la intersección es donde se produce la interferencia de la corriente. Y es en este segmento donde se va a generar la respuesta fisiológica. Es ahí donde yo tengo que aplicar si es que es mi punto doloroso en el segmento a tratar. Ahora, existe otro método que es el más común o el más fácil de trabajar, que se denomina método bipolar. Este método bipolar simplemente va a utilizar un canal de energía o dos polos. Entre el espacio o la longitud donde van a estar colocados los electrodos es donde van a hacer la interferencia de la corriente. Entonces, este espacio entre ambos electrodos es donde se va a suscitar el efecto fisiológico. ¿Qué sucede con un método bipolar? Se van a superponer dos formas lineales de lo que es la corriente eléctrica. En esta superposición lineal se va a dar la interferencia que va a mandar ya el equipo de electroterapia para que los dos, para que estas formas de emisión de corriente puedan generar un efecto fisiológico. Entonces, ¿quién va a modular la interferencia de esta corriente? Es el equipo de electroterapia, porque ahí ya vamos a hacer toda la modulación de la energía que va a salir. Como ustedes pueden ver en la imagen, de un polo al otro polo paralelamente va a fluir la energía, pero la respuesta fisiológica se va a dar en el espacio total entre ambos electrodos. Y para ese proceso ya el equipo está mandando esta corriente con interferencia. Siempre las respuestas fisiológicas se van a dar en el espacio paralelo que nace del electrodo 1 y el electrodo 2 del mismo canal de salida. Ahora sí se está entendiendo qué es el método bipolar. ¿No hay ninguna duda? Liz, tengo una consultita. Bueno, ¿puede volver a repetir esto, el ultimito que ha hablado de cuando los electrodos, cuando hay la corriente de electricidad? Ya. Decía, cuando nosotros aplicamos esta técnica bipolar, donde vamos a utilizar dos electrodos de igual tamaño, la corriente eléctrica va a fluir entre electrodo y electrodo. El espacio entre ambos electrodos debe ser el segmento que está lesionado. ¿Por qué? Porque en este espacio donde están los dos electrodos, se va a dar la respuesta fisiológica y se va a dar la interferencia de la corriente. Ahora, es muy importante considerar que esta interferencia de la corriente no se está dando porque hayan cruzado las corrientes como un método tetrapolar,
No hay, no hay esa intersección por cruce de corriente. Sino se va a dar porque en el equipo ya va a mandar, ya va a modular esa interferencia y lo único que va a permitir es que exista un flujo horizontal de la energía en el segmento donde está lesionado. Y ese segmento donde está lesionado debería ser el espacio que va a existir entre un electrodo y otro. Ahora sí me están entendiendo. Sí, Lisa. Bien. Ahora, un método bipolar se va a dar por un circuito independiente de corriente eléctrica. Este va a ser un circuito del canal 1 y este va a ser un circuito para el canal 2. Entonces, la respuesta fisiológica va a ser a nivel de esta zona. Por ejemplo, si estamos trabajando un dolor lumbar, miren, la interferencia va a asimilar un gran espacio porque estamos trabajando toda esa longitud que existe entre electrodo y electrodo. Por lo tanto, en este tipo de aplicación va a haber una dispersa y amplia distribución de la energía eléctrica. En cambio, si yo utilizo una técnica tetrapolar, nos va a permitir trabajar la profundidad de los tejidos. ¿Por qué? Porque solo en este punto medial se está concentrando la energía real de los 4 electrodos. Ahora, cuando sucede esa concentración de energía, lo que hace nuestra corriente eléctrica es poder ingresar a niveles más profundos y poder generar los cambios fisiológicos a través de la estimulación de lo que es las terminaciones sensitivas de los órganos. Entonces nos va a permitir trabajar niveles más profundos y terapias más crónicas. En cambio, una bipolar nos hace trabajar sobre los tejidos, pero con mayor superficialidad que una técnica tetrapolar, porque acá se concentra la energía en el punto medio. En cambio, acá se dispersa la energía en una zona más amplia. Ahora sí me están comprendiendo qué técnica elegir. Si yo quiero trabajar tejidos más profundos y mi zona es tan amplia como la que muestro, entonces puedo usar una técnica tetrapolar. Pero por decirles que yo tengo una lesión en brazo a nivel de la región medial, en la parte del lienzo muscular del tríceps, y es un segmento pequeño, entonces yo elijo una técnica bipolar. No voy a poder poner 4 electrodos en este segmento. Entonces, en una técnica bipolar, la energía va a fluir en todo el espacio entre electrodo y electrodo. Se va a dispersar la energía, pero también va a llegar a la zona que necesito trabajar. En cambio, esta otra es más puntual, es más focalizada y la concentración de energía también es mucho más, eh, no agresiva, sino en mayor cantidad. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bien, así como existen técnicas. Licenciada, una consultita. Dime, En dime. el método bipolar, los electrodos solamente se ponen en sentido longitudinal o también lo podemos poner en sentido transversal. Ya, o longitudinal o lo que me dices es horizontal, ¿no es cierto? Transversal no creo que puedas poner. La aplicación en el método bipolar, si estamos hablando de tejidos, en este caso musculares, que son los que nosotros trabajamos, sí o sí tengo que colocar los electrodos en sentido o en dirección a las fibras musculares. Si yo trabajo por como les he mostrado en brazo, entonces voy a tener que colocar en función a las fibras
que se llama del músculo tríceps. Ahora, imagínense que yo tengo aquí una lesión en el piramidal y sabemos que el piramidal tiene esta distribución, ¿no es cierto? Es como un triángulo. Entonces, si mi forma de mi tejido es como del piramidal, tiene unas fibras oblicuas, yo voy a tener que poner mis electrodos de otra manera. Voy a tener que poner un electrodo acá y otro electrodo acá. Entonces, el flujo de energía va a ir en esta dirección y me va a permitir abarcar gran segmento de este tejido, como que es el músculo piramidal. Entonces, va a depender de la dirección de cómo están las fibras musculares de los tejidos a trabajar para tener una correcta aplicación del electrodo. Ahora sí, 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 lo entendí. ya, perfecto. Ahora, así como existen técnicas, también existen tipos de electrodos para la aplicación de lo que es la corriente interferencial. Vamos a tener los electrodos planos que van a tener una forma rectangular y se van a fijar en la piel, ya sea por un gel conductor o por lo que es una guarnición de fibra vegetal. Estos electrodos planos son los que nosotros conocemos como los electrodos de carbono, que se adaptan a diferentes superficies. Hay una desventaja, que a veces no tienen un contacto total de lo que es el electrodo sobre la área a tratar. A veces pueden estar algunos segmentos no adheridos o, caso contrario, puede haber una mayor presión con el velcro y solo concentrarse más en esos segmentos. Ese es el único detalle. Ahora, existen los electrodos en ventosa, que son unos electrodos que tienen la forma de una copita invertida. Y esta técnica nos permite utilizar la terapia cuando nosotros vayamos a modificar las posiciones del paciente. Como son en ventosa, están bajo un proceso de succión que va a impedir que se muevan los electrodos porque van a estar totalmente adheridos al segmento a trabajar. Por una parte, nos facilitan la aplicación de la técnica, pero por otra parte, estos electrodos son de gran precio, tienen un costo más elevado. Y a algunas pacientes no les gusta el efecto de la ventosa que genera, que va a ser el aumento del eritema en el segmento, por ejemplo, ¿no? No les gusta que quede la zona con esa característica. Otro electrodo a utilizar van a ser lo que es el electrodo en lápiz. Este electrodo lápiz nos va a permitir trabajar los puntos dolorosos o puntos gatillos con más exactitud, debido a que el tamaño del electrodo va a concentrar mayor energía en el punto gatillo a trabajar. Cuando nosotros trabajamos corrientes interferenciales, van a haber modificaciones y que nos puedan generar ventajas y desventajas. En este caso les voy a hablar de qué ventajas nos genera utilizar corrientes interferenciales. Al ser una corriente alterna y de frecuencia media, nos permite acoplarse a cualquier tipo de piel y a cualquier resistencia que la piel nos pueda ejercer a la corriente eléctrica. Entonces tiene gran adaptación a las resistencias que pueda generar la piel del paciente. Por otra parte, nos permite trabajar intensidades elevadas y que podamos generar mayor respuesta fisiológica en cuanto a profundidad de tejidos, sin que se produzca una sensación dolorosa y sin que se lesione realmente ese tejido.
Por lo general, se van a trabajar 3 gamas de frecuencia para tener una mejor respuesta fisiológica. Estas 3 gamas de frecuencia van a generar los siguientes estímulos. Si yo trabajo un valor de 0 a 10 Hz, vamos a trabajar netamente lo que es la excitación motora, que quiere decir tono y trofismo muscular. Si yo voy a trabajar valores entre 90 a 100 Hz, voy a tener por lo general una respuesta sedativa, analgésica y placebo. Pero si yo voy a tener valores que varían entre 0 a 100 Hz, voy a tener las dos respuestas. Por una parte, el extremo contrario de la excitación motora y por el otro lado, el extremo contrario de la excitación sensitiva y analgésica que nos ofrecen los 100 Hz. Esas son las frecuencias, esas son una de las ventajas más importantes de la aplicación de la corriente interferencial. Entre las otras ventajas están que nos permite elevar el umbral de sensación, que quiere decir que vamos a tener menos cosquilleo y mejor tolerancia a la corriente eléctrica. Va a haber una modulación de la sensación y de la corriente de manera endógena y exógena en función a las frecuencias de la AMF. ¿Qué quiere decir? Que gracias a que vamos a tener un valor de amplitud de frecuencia modulada digamos, no sé, de 50 Hz y que esta pueda subir hasta una frecuencia de barrido o un espectro de frecuencia de 100 Hz, entonces esa alternancia entre 50 y 100 Hz nos va a permitir una mejor adaptación del paciente a la corriente. Y lo más importante es que no existe galvanismo médico con esta corriente interferencial porque va a manejar frecuencias altas de la corriente eléctrica, pero con respuestas fisiológicas de una AMF, por ejemplo, de 50 Hz o un espectro de frecuencia de unos 100 Hz. Entonces, va a tener las respuestas fisiológicas de una corriente de baja frecuencia, o sea, respuestas fisiológicas muy buenas, pero lo más importante, sin tener una respuesta galvánica que pueda dañar el tejido del paciente. Ahora, entre los efectos fisiológicos que nosotros vamos a tener con la corriente eléctrica del tipo interferencial, está lo que es el efecto placebo o analgésico. Este efecto placebo o analgésico se va a dar porque va a haber una disminución del dolor por la estimulación de las fibras mielínicas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber lo que se denomina una puerta de control del dolor, del gate control, que va a neuromodular el dolor a nivel medular. Este proceso se va a dar con corrientes con intensidad baja, pero con frecuencias altas o con modulación de frecuencia alta. Ahora, cuando nosotros trabajamos intensidades bajas y frecuencias altas, las fibras mielínicas aferentes que van a trabajar a nivel del músculo o de la piel van a provocar un aumento de la microcirculación a nivel local y una respuesta de relajación a nivel general. Por eso, las corrientes interferenciales van a generar un gran proceso de analgesia. ¿Me están comprendiendo?
Dice la última parte, ¿puede repetir, por favor? Ya. Les decía que cuando nosotros trabajamos las corrientes interferenciales, las, las corrientes van a ir a estimular lo que son las terminaciones nerviosas musculares y cutáneas. Estas terminaciones musculares y cutáneas que se van a trabajar con una corriente interferencial van a llegar a nivel medular. Llegan a nivel medular y a nivel medular se va a modular la sensación de la corriente con la teoría del gate control o lo que es la puerta de entrada del dolor. Entonces, a nivel medular se va a hacer la modificación del dolor, se va a estimular lo que son las fibras nerviosas de tipo C que van a ir a bloquear toda la percepción dolorosa del segmento que se está tratando. ¿Por qué se va a bloquear? Porque vamos a utilizar frecuencias muy altas, o sea, la salida de, las, de las formas de onda van a ser tan seguiditas que no va a dejar que se perciba la forma de onda de la salida del dolor que se está generando en ese segmento lesionado. La ventaja de que salgan tantas ondas seguiditas nos va a permitir que no utilicemos intensidades altas, sino más bien intensidades bajas a la hora de dosificar. Este proceso va a permitir que se genere un aumento de la circulación en el segmento a tratar y obviamente una relajación. Por eso, una de las mejores respuestas a trabajar con lo que son las corrientes interferenciales es la analgesia. Ahora sí me están comprendiendo por qué se da el proceso del gate control. Ahora sí, Alicia. Ya. Otras respuestas fisiológicas que se va a dar se va a dar por el aumento de la intensidad de la corriente eléctrica, pero también por una variación de la frecuencia. Cuando existe una modulación o variación de la frecuencia, se va a impedir el fenómeno de acomodación que ocurre en la fibra nerviosa. Si este proceso se va a dar, por lo general, el paciente va a tener una atenuación de la sensación que se reciba. Se va a tener que aumentar la intensidad y eso puede generar que incomode al paciente. Si este proceso se diera, puede que alteremos la frecuencia que va a salir del equipo. En ese caso, yo voy a tener que modificar la frecuencia, aumentar el número de salida de las ondas sinusoidales y generar, en este caso, un control de la intensidad para que el paciente no tenga esa sensación de dolor o incomodidad. Lo que nos permite la corriente interferencial es modificar esta onda sinusoidal, aumentando la frecuencia y aumentando la permanencia en ese estado. ¿Para qué? Para lograr un efecto excitomotor, el cual se va a dar cuando yo modifico la subida de la corriente, el mantenimiento de esta y la caída decreciente de la corriente eléctrica. ¿Se comprende esa parte o no?
Chicos, ¿alguna duda? Chicos, Ninguna, Lice. bien. Entonces, vamos a continuar. De manera general, los efectos fisiológicos que se van a producir van a ser el aumento del metabolismo a nivel local, una vasodilatación localizada y luego generalizada, una mejora del trofismo muscular y trofismo cutáneo, y obviamente una activación de los efectos sensitivos